termina la primera semana de Marta Mancera a cargo de la Fiscalía. Una semana que no esperábamos para nada. Esta era la hora que ya debíamos tener una nueva fiscal general. Una semana también donde hemos visto que organismos internacionales como la ONU, como la CIDH, han mostrado su preocupación y han mostrado y le han dicho a la Corte que es necesario que se elija una fiscal ya. No se puede dilatar más esta elección. Es lo que han dicho estos organismos por el bien de la justicia en Colombia. También hemos visto cómo esta nefasta derecha pues se han ido incluso hasta Washington a decirle a la ONU que no se metan, así, con esas palabras prácticamente fue lo que fueron a decirle. Hemos visto también imágenes de plantones en Colombia, en medio, por aquí tenemos las imágenes, plantones que le han hecho en la sede de la ONU pidiendo que fuera Petro y diciendo o sea, que no se metan. Aquí tenemos estas imágenes fueron del plantón que hicieron, donde están diciendo que no se metan y en fin, todo esto ha sido acciones que hemos visto esta semana. También esta semana hemos visto cómo unos medios, ¿no? Esos medios de la derecha que sabemos qué es lo que defienden y qué es lo que protegen, pues se han puesto también en la labor de lavarle la cara a Mancera e incluso llegaron a desmentir a los periodistas que han destapado todas estas ollas podridas que hay en la Fiscalía. Una grosería total, en especial Caracol Radio, fueron los que sacaron este artículo y obviamente los demás medios pues cogieron y se hicieron eco de esa noticia, lavándole la cara a Mancera, lavándole la cara a la Fiscalía y como si este organismo fuera un organismo de control totalmente sano, que no tiene nada de corrupción y que todos esos vínculos que se están apareciendo son acciones que ha tomado el gobierno con estos medios para desestabilizar lo que tiene que ver con la investigación a Nicolás Petro, a Benedetti, a Saravia y estas cosas son las que ellos están diciendo. Pues ojo con todo esto porque ya sabemos cómo es el actuar de estos medios y aquí lo dijimos en el video anterior. Aquí le creemos a Gonzalo Guillén, a La Nueva Prensa, a la revista Raya, a Cuestión Pública, a Vorágine, a Macondo, Casa Macondo, a todos estos medios que se han puesto en la tarea de mostrarnos a los colombianos qué es lo que pasa al interior de esa fiscalía y todos los días confirmar por qué es el miedo a que llegue una nueva fiscal general. Bueno, en este video lo que traemos es, pues así como han hecho los medios investigativos y estos medios alternativos en sus investigaciones, pues la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, que ya la hemos traído varias veces aquí en el canal, porque cada vez que ella postea también son cuestiones que nos hacen pensar, cuestiones que muchas veces no sabemos y además una voz como de ella, la voz de ella, que es plenamente, pues hágame el favor, una voz que tiene una validez total, porque pues ella conoce y ha sentido en sus propias carnes cómo ha sido el manejar de esta fiscalía. Entonces lo que traemos, primero que todo, la fiscal nos muestra un torpe montaje, como lo dice ella, aquí tengo anotado esa parte, un torpe montaje para proteger a Pacho Malo, según los agentes del CTI Fabio González y Pablo Bolaños. Y también ese montaje, ese nefasto montaje, ese balurdo montaje, también iba en contra del fiscal del caso, doctor Jaime Ocampo. Estas tres personas, según estas versiones, son las personas que tienen el conocimiento de todo lo que tiene que ver con Pacho Malo. Así que ese es uno de los primeros hilos que envía la fiscal Angélica Monsalve, que pide incluso que lo compartamos. Y el otro hilo que ella nos explica es cómo es que es esa elección. Porque a todos nos han hecho ver que es un procedimiento engorroso, es un procedimiento complicadísimo. Pues la fiscal en un hilo también nos explica cómo es esa elección, que también nosotros muchas veces tenemos desconocimiento total de cómo es esta elección de la nueva fiscal por parte de la Corte Suprema. Esos son los temas que tenemos en este video, como lo digo, la fiscal Angélica Monsalve y una columnita. Hoy de domingo tenemos una columnita de La Nueva Prensa de otra escritora, es una escritora que la tenemos ya
también la hemos traído varias veces. Se trata de Lucero Martínez Casab. La columna que ella escribe semanalmente para La Nueva Prensa son siempre unas columnas muy, muy buenas y por eso me encanta traerlas y más hoy de dominguito, pues queda bien. Entonces, pues como lo digo siempre, sin más, vamos con el primer tema que tiene que ver con el burdo montaje que nos muestra la fiscal Angélica Monsalve, el montaje hecho por Mancera y por Barbosa, como siempre. Ahí va. Abro hilo. Vayan desde el 1 hasta el 7. Por favor, RT en nombre de Mario y Libreros. Recordemos, paréntesis, quiénes fueron Mario y Libreros, los que nombra la fiscal. Dice aquí Julián Martínez, los asesinatos del fiscal Alcibiades Libreros y del investigador del CTI, Mario Herrera, son determinantes en la investigación de los vínculos de la vicefiscal Marta Mancera con la organización del narcotráfico que envía polvo blanco desde Buenaventura. Cierro paréntesis. Según los agentes del CTI, Fabio González y Pablo Bolaños, la fiscalía de Barbosa y ahora de Mancera les hizo un montaje judicial. También fue en contra del fiscal del caso, el doctor Jaime Ocampo, las 3 personas sobrevivientes que tenían conocimiento de las andanzas de Pacho Malo. Les voy a explicar cómo fue ese torpe y flagrante montaje que abducen ellos tan solo para proteger a Pacho Malo y dejar desprotegidos a los que sí cumplen con honestidad y dignidad la misión institucional. Primero, Fabio, Pablo y Mario, que en paz descansen, eran los 3 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que estaban prestando servicios en una agencia encubierta, dirigida por el fiscal Jaime Ocampo, para desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes. Nota 1, dice la fiscal. Una agencia encubierta consiste en introducir funcionarios de la policía judicial en organizaciones delictivas para obtener información de su estructura, organización, actividades criminales y de esta manera poder desarticularlas. Estos funcionarios del CTI están previamente autorizados por el fiscal del caso, su director del CTI y su directora seccional y avalados por un juez de control de garantías. Es decir, estos dentro de esas organizaciones se hacen pasar por narcotraficantes, entre otros, sin que su actividad constituya un delito. Esa es la nota, ¿no? Dice aquí también, los funcionarios Pablo, Fabio y Mario estaban legalmente facultados por un juez de la República para trabajar dentro de esa agencia encubierta. Dentro de esta agencia encubierta también estaban facultados 2 narcotraficantes que estaban colaborando con la desarticulación de la estructura, a cambio de recibir beneficios procesales por parte del fiscal Jaime Ocampo. Para mencionarlos los titularé N1 y N2. N1, un preacuerdo, N2, un principio de oportunidad. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Para no mencionarlos los titularé N1 y N2. Bueno. Segundo, dentro de las pesquisas, Mario descubre que el director del CTI de Buenaventura se encontraba vinculado al tráfico de drogas. Mario y Fabio entregan el informe dando cuenta del actuar delictivo de Pacho. Y unos días después, en una operación que solo conocían autoridades de la Fiscalía, Mario fue secuestrado, torturado y asesinado presuntamente por disidencias de las FARC. En el funeral de Mario, Fabio y Pablo le informan a Mancera y a Barbosa de las actividades delictivas de Pacho. A partir de allí es donde comienza la desgracia de los mejores y más galardonados funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ahora sí, les diré cómo comienza el microproyecto para judicializarlos. Todo comienza 2 días después del velorio de Mario, por un supuesto correo anónimo enviado el 30 de marzo de 2021. Ojo con esa fecha, 30 de marzo de 2021. Enviado desde la cuenta hernandezd2@gmail.com
dirigido al director nacional del CTI, Alberto Acevedo, donde el anónimo dice que Mario, que Fabio, que Pablo y el fiscal Jaime Ocampo cometen hurtos de grandes cantidades de drogas y dineros provenientes del narcotráfico. Este anónimo extrañamente los identifica con fotos de la FIS, a las cuales solo tienen acceso la registraduría y la misma fiscalía. Quinto, el 31 de marzo, Mancera le asigna el caso al fiscal Daniel Hernández para que los investigue. Y ese mismo 31 de marzo, Daniel Hernández ordena interceptarlos, aunque sorprendentemente a Daniel Hernández no es sino hasta el 5 de abril. 5 de abril. Que Acevedo le reenvía el anónimo, la noticia criminal, a su correo. Es decir, Daniel Hernández realizó actividades investigativas contra ellos sin ni siquiera saber de qué se trataba el correo anónimo. ¿Cómo se enteró Daniel Hernández a quienes iba a interceptar el 31 de marzo? Si conoció el anónimo con los nombres solo hasta el 5 de abril. Adivinen, el policía judicial escogido para este caso fue el mismísimo Víctor Forero. Sexto, las interceptaciones no arrojaron información que vinculara a los CTI ni al fiscal del caso en los hechos narrados por el anónimo. Entonces, como no tenían cómo judicializarlos, le tumbaron el preacuerdo a N1 y el principio de oportunidad a N2, y otro fiscal asumió el caso contra N1 y N2 por narcotráfico. Los presiona y les ofrece un principio de oportunidad a cambio, ya no de que colaboren con la agencia encubierta, sino de que hablen en contra de Pablo, Fabio, el fiscal Ocampo y hasta de Mario, el muerto. Estos hablaron en contra de los funcionarios, pero no aportaron pruebas y nada de lo dicho pudo corroborarse. De hecho, uno de ellos dijo que los funcionarios de la fiscalía no se habían cogido ni un gramo de droga. Finalmente, N1 y N2, al no aportar pruebas, no les dieron beneficio y terminaron allanándose a cargos. Sin embargo, Fabio, Pablo y el fiscal Ocampo fueron capturados sin razón alguna, hasta que un juez les dio libertad por no encontrar interferencia razonable de autoría ni participación en el delito. Séptimo, posteriormente, como la misma fiscalía sabía que el caso anterior no prosperaría por ausencia de elementos probatorios, vuelven a capturar a Fabio y a Pablo por supuestamente falsificar informes de la agencia encubierta y por robarse la plata de las vacunas dentro de la agencia encubierta. Todo esto meras imputaciones sin sustento legal alguno, sin pruebas, con meros falacias del fiscal obediente. Ahora, funcionarios decorosos y orgullo para la entidad afrontan en libertad 2 juicios, solo por haber descubierto a Pacho Malo, y mientras tanto Pacho sigue haciendo de las suyas. Así compensaron Barbosa y Mancera el esfuerzo y el sacrificio de estos buenos funcionarios. En memoria de Mario Herrera y Alcibiades Libreros, honor y gloria a ellos. Qué miedo esta gente. Y los medios, esos medios, dizque es mentira. A ver cómo van a desmentir esta Caracol Radio. Y me parece también que la gente debe estar pendiente de qué es lo que están leyendo y cuál es la información que están consumiendo. Cada cual es libre de consumir información de donde quieran, eso sí, faltaba más. Pero mucho cuidado con lo que leen también. Ahí es necesario contrarrestar la información. Ya sabemos cómo va a ser la actividad de estos medios. Eso se van a encargar de seguir lavándole la cara a Mancera, a Barbosa, a decir que esto no tiene ninguna anomalía, que no sé, que se demore tanto la elección. Eso no pasa absolutamente nada. Ya pasó una semana y todavía ningún pronunciamiento, absolutamente nada. Y vamos a ver entonces, vamos a ver qué pasa con la elección de esa nueva fiscal, porque de verdad que ante todo esto, ¿qué más se necesita? Más pruebas, eso sí, seguimos obteniendo más y más pruebas
que estos medios no van a venir a tumbar así como así. Estas investigaciones son serias, estos testimonios, pues más con el de la fiscal. Aquí no es que estemos idolatrando a la fiscal, por ahí me escribieron, qué triste hacer videos defendiendo a un político. Y no, o sea, bueno, no hay que responder esas cosas, pero por ahí me escribieron eso. No sé si sea una persona que me conozca, porque la verdad me llamó bastante la atención, pero aquí no se trata de defender ni de no, sino que simplemente pues tomar y obtener testimonios de personas que han vivido, sabemos cómo ha sido la actividad y cómo ha sido la vida y el devenir de la fiscal dentro de esa fiscalía, todo lo que le ha tocado soportar, aguantar. Ella misma lo ha sufrido en sus carnes, como decimos. A ella también obviamente la derecha la ataca, que porque de Venezuela y qué tal, qué tal. Entonces, como digo, aquí no es que estemos defendiendo a nadie, simplemente, obviamente, tomamos un testimonio de una persona valiente, eso sí, la admiramos mucho su lucha, admiramos mucho esto que hace, porque esto que hace de enviar esos posts, pues incluso pueden traer hasta consecuencias, sabemos en Colombia cómo son las cosas, consecuencias de hasta su propia vida. Entonces esa parte la admiramos. Si tiene aspiraciones políticas o no tiene, no sé, eso sí, no lo sabemos. Ella en ningún momento ha manifestado nada de eso. Entonces, pues, lo que digo, aquí la tenemos porque la verdad, admiramos su labor, admiramos la valentía con que ha enfrentado a esta gente y admiramos lo que hace al mostrarnos a todos por medio de su cuenta de X, por medio de entrevista, la hemos visto en diferentes espacios, pues cómo son las cosas y en realidad. Porque si no fuera por estos testimonios, ¿qué? Si no fuera por las investigaciones de estos medios alternativos, de estos medios como La Nueva Prensa, las informaciones de Gonzalo Guillén, la revista Raya, por supuesto, Cuestión Pública, todos estos medios que La Vorágine, Casa Macondo, que siempre también tenemos que tenerlo en cuenta, que ellos también han destapado y destapado ollitas y ollitas. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues lo repito, yo le creo a estos medios alternativos y le creo a la fiscal de hierro, Angélica Hernández. Bueno, y la fiscal también se puso en la tarea de explicarnos, porque también muchas veces se habla y se habla y se habla, pero a ciencia cierta no sabemos en realidad cómo es la votación. Pensamos que es una elección, así una votación, meten los votos en la urna y tal. No, pues la fiscal se puso en la tarea también de mostrarnos y enseñarnos cómo es el procedimiento para elegir a la fiscal. Dice la misma fiscal de hierro que no es nada engorroso, como nos lo quieren hacer ver. Entonces, pues, vamos a ver cómo es que eligen a la nueva fiscal y cómo es el procedimiento allá en la Corte Suprema. Abre hilo y dice la fiscal, les voy a explicar cómo es el procedimiento para elegir la nueva fiscal general de la Nación, el cual no es nada engorroso. Conforme al artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, el fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente de la República. Hasta ahí bien. Ahora bien, el procedimiento y las reglas para esta elección está previsto en el acuerdo número 006 de diciembre de 2002. Esto es el Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento es dado por la misma Corte Suprema de Justicia conforme a la atribución prevista en el numeral 9 del artículo 235 de la Constitución Política. Reglamento que no puede ir en contra de los postulados legales, ni mucho menos constitucionales. Es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben respetar las normas constitucionales y legales a la hora de redactar o darse su propio reglamento. Ojo con eso. Ahora bien, vamos al reglamento para ver cómo es el procedimiento. Conforme a los artículos 4, 5 y 6, las sesiones para elegir fiscal general de la Nación, en este caso, serán ordinarias. Las votaciones serán secretas. Y para que sea electa alguna de las candidatas ternadas por el presidente de la República, se necesitan 2/3 partes de los 23 votos que emiten los 23 magistrados. Es decir, 15 de 33. Se redondea a 15 votos para que una de ellas salga ganadora o electa. Nota 1. En mi concepto, en esta escogencia no debería de acudirse al voto secreto, pero sí libre, que es otra cosa. Si bien el hecho de que un voto sea secreto, su fundamento es para garantizar al ciudadano
no al magistrado, que el sentido de su elección no será conocido por otras personas, evitando represalias o consecuencias adversas para el ciudadano sufragante. Con la escogencia de la candidata a fiscal general de la Nación, los magistrados están cumpliendo una función pública y por ende sus actos deben ser públicos para garantizar el derecho superior de los colombianos a conocer la transparencia en esa elección. Sigamos. De acuerdo con el artículo 39 del reglamento, los magistrados deben analizar a las candidatas y para ello deliberan sobre aspectos relacionados con sus hojas de vida. Este paso ya fue agotado por la Corte Suprema de Justicia. Ya emitieron un comunicado diciendo que las candidatas cumplían requisitos constitucionales y que además las aceptaban. También televisaron la presentación de cada una de las candidatas. Este mismo artículo prevé que terminada la deliberación para analizar a las candidatas, se someterá a votación. Seguidamente, el artículo 40 dice que el voto es obligatorio, pero podrá votarse en blanco. Aquí viene otra nota de la fiscal. Aunque el reglamento permita el voto en blanco, no quiere decir que sea permitido constitucionalmente, porque choca con los fines constitucionales. Esto no es una elección popular, es una elección de una candidata por el voto de los magistrados para proveer un alto cargo. El voto en blanco es una manifestación de disenso frente a una candidata. Pero ese paso ya quedó superado. ¿Cuándo? Las aceptaron. Recordemos que ellas ya fueron aceptadas. Finalmente, el artículo 41 establece el trámite de la votación en sí misma para que sea electa una nueva fiscal general de la Nación, el cual es así. Instalada la primera sesión, los magistrados deben votar por una de las 3 candidatas puestas en su conjunto. El voto en blanco cuenta como voto y no se anotará a ninguna de las candidatas. Si ninguna de las candidatas obtiene los 15 votos necesarios para ganar, en esa misma sesión se hará otra ronda de votación. Pero solo respecto a las 2 candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos. En la segunda sesión queda eliminada una, ¿sí? Y pasan las que tienen mayor votación y en base a esas 2 vuelve y se realiza la votación. Es decir, en la otra ronda los magistrados solo votarán 2 de las 3 candidatas. Si en estas 2 rondas de votación realizadas en esa misma sesión ninguna de las candidatas obtiene los 15 votos, entonces a solicitud de alguno de los magistrados y aprobada esa solicitud por la mayoría de los magistrados, se convocará a una segunda sesión en otra fecha. Aquí vemos a la fiscal que ella leyó todo lo que estoy leyendo yo. Entonces, seguimos. Para que haya una tercera votación donde los candidatos serán sometidos ya no en su conjunto, sino por separado, para que cada uno de los magistrados manifiesten el voto frente a ese candidato por separado. Nota 3. Otra opinión de la fiscal. Lo cierto es que ni la Constitución Nacional, ni las leyes, y ni siquiera el propio reglamento dado por los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia les permite a ellos diferir el proceso de votación de la Fiscal General de la Nación. Por el contrario, los numerales 1 y 2 del artículo 43 del reglamento les impone a ellos los deberes de hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos y desempeñar con celeridad, es decir, rapidez, inmediatez, moralidad e imparcialidad, las funciones asignadas. Por ejemplo, elegir a la nueva Fiscal General de la Nación es una función asignada a los magistrados. Es una imposición legal, y una imposición legal es una imposición del pueblo, porque las leyes son hechas por representantes del pueblo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido este procedimiento y seguiré atendiendo pues las solicitudes de mis seguidores en materia jurídica. Feliz día. Pues nos ha quedado bastante claro, espero que a ustedes también les haya quedado claro, que a todos nos haya quedado claro y de antemano pues agradecer, ¿no?, el trabajo que se toma
la fiscal Monsalve de explicarnos estos datos, de explicarnos estos detalles, de cómo, por ejemplo, cómo es la elección de la nueva fiscal, cómo es el procedimiento. También el tomarse el valor, ¿no? Tener el valor de divulgar esos datos por fuentes que ella tiene dentro de la fiscalía, fuentes que definitivamente pues en esto nos basamos para decir y comprobar, ¿no? Gracias a estos testimonios de la fiscal, gracias a las investigaciones de los medios, como lo hemos dicho, medios alternativos, pues nos damos cuenta de que lo que dicen ellos, estos medios, pues es la verdad que otros muchos quieren ocultar, quieren pasarse por la faja lo que estos medios están diciendo y simplemente con el hecho de decir que eso es por beneficiar a Petro y que para beneficiar a Nicolás Petro y en fin, como siempre ha sido esto. Entonces ahora sí no sirven los organismos internacionales, ahora sí no sirve la CIDH, ahora sí la ONU que se vaya al carajo y después están diciendo que el gobierno es dictador y resulta que por allá en Venezuela sacaron a la CIDH y sacaron a la ONU, entonces es como, no sé. Definitivamente eso es una payasada total. Bueno, y dijimos al principio del video también que teníamos una lectura que nos gusta. La verdad, estas son otras columnas que también nos encantan, las columnas de Lucero Martínez Casap. Ella escribe para La Nueva Prensa y pues esta vez también Gonzalo Guillén nos comparte, nos muestra, dice, la Corte Suprema frente a la ley para la vida, es el título del artículo que como lo decimos escribe Lucero Martínez Casap para La Nueva Prensa. Entonces pues de dominguito y para cerrar este video tenemos la lectura, una grandiosa lectura, como siempre, son las columnas de Lucero Martínez Casap. La Corte Suprema frente a la ley para la vida, por Lucero Martínez Casap, un filósofo y teólogo alemán que se volvió latinoamericano de tanto vivir en Costa Rica. Franz Hickenlammert tenía unas reflexiones sólidas y gigantes como su propia corpulencia. Medía casi 2 metros. En ocasiones se basaba en los textos bíblicos para analizar las vicisitudes personales, sociales y políticas del ser humano. Por ser relatos fundantes de nuestra cultura occidental, opinaba que la reflexión teológica no tiene como objeto la teología, sino la realidad. Por eso tomaba aparte de los evangelios y a la luz de ellos pensaba y escribía sobre filosofía política y sobre la ética de nuestros días. Un tema dentro de sus reflexiones a través de toda su vida fue la ley. En uno de sus libros, El grito del sujeto, tomando el Evangelio de Juan, nos muestra a Jesús y su manera de afrontar la ley. Así nos cuenta que un día Jesús curó un ciego. Era sábado. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Juan capítulo 9, versículo 13 al 16. Jesús se defiende de los ataques de los fariseos, diciendo que no ha cometido pecado alguno, sino que ha respetado la vida humana que está por encima de la ley del sábado. Porque la ley es para la vida. Así, desde una figura tan emblemática para el mundo occidental como Jesús, el cuestionamiento de la ley está autorizado cuando va en contra de la vida. Además, Jesús acredita una virtud, el discernimiento al que los regímenes dominantes, opresores, dictatoriales siempre persiguen y tratan de eliminar cuando se enfrenta con la barbarie de los genocidios, de las guerras, de las desapariciones, de las instituciones injustas. La capacidad de discernimiento político del colombiano estuvo por décadas, por no decir 2 siglos, atacada por el establecimiento a través del engaño de ciertos medios periodísticos, por el miedo ante la desaparición de quienes contaban la verdad, por la contradicción ante una justicia indolente con tanto sufrimiento. Pero como el ser humano no se deja negar como sujeto, los colombianos a través del discernimiento han ido buscando la libertad, rebelándose contra esa maquinaria de la política dominante que ofrece una visión del país acomodada a sus propios intereses. Ha sido un orden estatal aplastante durante los últimos 30 años. La gente creyó en los datos,
en la información y análisis de esos gobiernos dañinos que mediante abstracciones decían que el país era pobre, que la economía era difícil, que las oportunidades eran pocas, cuando en realidad lo saqueaban unas cuantas familias que aún se creen dueñas del país y hoy obstaculizan a este gobierno progresista porque les desmonta todos sus privilegios en búsqueda de una equidad social. De esta manera, la gran masa popular, a través del uso de razón, fue corriendo el velo para observar sin filtros a los caciques electorales, a los gerentes de los institutos, a las administradoras, a los ministros, a los expresidentes y a los mismos presidentes, hasta llegar a darse cuenta que lo más preciado de un país, que es la Corte Suprema de Justicia, puede estar plagada de personas que ejercen esos cargos públicos a título personal, en desmedro de la justicia. En este punto de la historia del país y la gran masa popular ha ido desmontando el halo de superioridad, de divinidad de las cortes, herencia que nos viene de los tiempos romanos. Ya sabe que la última palabra la tiene el pueblo. El discernimiento le ha permitido ver a la gente que esos funcionarios pueden ser tan mediocres como el más vulgar de los compradores de votos durante las elecciones. Así las cosas, la población marchó multitudinariamente por las calles en días pasados para exigirle a la Corte Suprema que cumpliera con su obligación administrativa de elegir la fiscal de la terna entregada por el presidente Gustavo Petro, pues ha dilatado esa elección a su antojo. La Corte respondió de manera arrogante, como si el pueblo todavía creyera en el poder sagrado de sus cargos. ¿No se percatan los magistrados que la gente ha avanzado en su formación política y que a estas alturas ya tiene claro que no hay cargos ni funcionarios santificados, que lo sagrado es la vida del pueblo y que precisamente la Corte Suprema, con su demora, está atentando contra la vida de todos los habitantes de este país? Pues la impunidad, desde los crímenes más abyectos hasta el más inocuo delito, termina socavando las posibilidades que permiten la vida en Colombia. Las cortes han renunciado a su deber de servir al pueblo. Se han viciado tanto como los procesos para la escogencia de sus miembros, así lo denuncian los periodistas más serios de Colombia. El filósofo Hinckelamert, al citar el pasaje bíblico de Juan donde Jesús cura a un enfermo en el día sábado, que por ley era para descansar, nos muestra a un Jesús que transgrede la ley, que está contra el formalismo, que no era legalista. Jesús nos indica que la ley, cuando es injusta, se puede criticar, que se cae en pecado cuando se aplica una ley injusta, que la ley siempre debe mirarse bajo la luz de la vida humana, que la justicia no es ser legalista, sino ser reflectivo, que la ley puede ser interpelada por el sujeto viviente porque de lo contrario es una ley para la muerte. Jesús, al decir el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, nos deja un ejemplo de raciocinio, del puesto que ocupa el ser humano en la vida, por lo tanto, de cómo debe ser el orden ético de las cosas. Denuncia los legalismos y a la vez nos deja un faro siempre encendido para que nos orientemos cuando los mezquinos se aparen detrás de la abstracción de las leyes y de las instituciones, para maniobrar a su antojo, como hoy lo hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen la hipocresía de vestir la toga negra que simboliza neutralidad e imparcialidad, mientras toman partido por una vicefiscal cuestionada públicamente hasta la saciedad por serias investigaciones periodísticas. No se escapan de la ridiculez de creer pertenecer a un grupo de ungidos al vestirse con esos ropajes europeos que nada tienen que ver con nuestras costumbres, mientras provincianamente pronuncian sección en vez de sesión. Magistrados crueles al no sentirse interpelados por el grito desgarrador de hombres y mujeres que ven hundir sus vidas y al país en la impunidad. A cambio, amenazan a la población con votar en blanco. Son peor que los fariseos que perseguían a Jesús, pues los fariseos no tenían colgado un crucifijo en sus recintos. Sepan, las cortes, el pueblo está enterado que puede cuestionar, desobedecer y cambiar la ley,
que está autorizado desde los tiempos de Jesús, origen del cristianismo, una de las corrientes éticas más antiguas de la humanidad, que tuvo claro que la ley es para la vida y no para la muerte. Oiga, qué buena columna, de verdad. Muy, muy buena. Gracias a Lucero Martínez por escribir esa columna, de verdad. Me encantó ese paralelo que hace, ¿no? Entre Jesús, las cortes, cómo es el actuar de Jesús, cómo se hace una ley para la vida, que se supone también que en base a eso pues debe ser el actuar de las cortes, pero en Colombia nada de nada, se creen impolutos por vestir esos trajes europeos que no muestran nada de las tradiciones ni absolutamente nada, pero ellos se creen que están por encima de la gente. Muy buena la columna. A que sí estuvo buena. Así que los créditos para Lucero Martínez, para La Nueva Prensa, por esas magníficas columnas que también suelen publicar. La verdad, La Nueva Prensa también es un portal muy, muy interesante, muy bueno todo lo que allí se publica. Están haciendo también una vaqui, entonces las personas que quieran también participar de esa vaqui, ahí en la página web, lanuevaprensa.com.co, le pueden, sí, espere, doy bien el portal, no sea que me equivoque. Sí, es lanuevaprensa.com.co, donde habla de la vaqui. Aquí al final, por aquí ven ustedes, o entran a algún artículo, y en alguno de esos artículos está todo lo que tiene que ver con la vaqui. Espere, por ejemplo, acá entramos al artículo y aquí abajito está todo. Con tu apoyo seguimos investigando. Haz clic aquí, ayúdanos a seguir revelando lo que el poder quiere mantener oculto. Estas son de la vaqui. Entonces las personas que quieran pues colaborar con La Nueva Prensa, nosotros no tenemos nada que ver con eso, simplemente pues he visto también movimiento que hay en redes, incluso hasta Gustavo Bolívar hablaba de que le colaboráramos a La Nueva Prensa. Entonces las personas que quieran hacer sus aportes, pues ya lo saben, lanuevaprensa.co.co. La forma más fácil de llegar es entrar a algún artículo y ahí abajo en los artículos de La Nueva Prensa siempre al final está este enlace que los lleva a la vaqui. Entonces pues hasta aquí este videíto dominical. Un videíto que espero que haya sido interesante para todos ustedes. Trato de hacer las historias, de juntar aquí, juntar acá y pues montar como un guión, ¿no? Para llevar algo relacionado, un tema a otro, la lectura, en fin. Entonces pues espero que les haya gustado. Si es así, les recomiendo, les pido el favor, el like, compartir, suscribirse si no lo han hecho a este canal Colombia con C. Aquí nuestra filosofía es defender a nuestra Colombia hermosa. Aquí defendemos la democracia. Defendemos el primer gobierno progresista de Colombia y estamos en favor y en lucha por ese cambio que quiere Colombia, porque sabemos y estamos convencidos que otra Colombia, por supuesto, que es posible. Y para allá vamos. Entonces, los invito a suscribirse a Colombia con C, suscribirse, la campanita, compartir, en fin, y a las personas pues que ya lo han hecho, agradecerles sus comentarios, su apoyo, sus visualizaciones, en fin, todo lo que ustedes siempre nos han demostrado, porque definitivamente nosotros queremos ser parte de ustedes, porque ustedes ya son parte nuestra. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias, miles de bendiciones para todos. Feliz resto de domingo y nos vemos en la próxima. Recuérdelo, aquí en Colombia con C de cambio, con C de cultura, con C de campesinos, con C de Colombia. ¡Carajo! ¡Chao! ¡Mua!